Dios les bendiga, muy buenas tardes a todos nuestros ciberoyentes que se conectan a través de www.laestaciondelcielo.com y este programa que se llama Línea Amiga, que es gracias a Psicosentir y Actuar. Y sin más preámbulos, quiero presentarles a la doctora Adriana Gómez Peña. Ella es psicóloga clínica y es quien dirige a través del Ruach, del Espíritu Santo, quien es el que le guía todo conocimiento de la verdad a este programa que ella tiene preparado en el día de hoy. Adrianita, bienvenida a tu casa, a tu emisora y a este programa Línea Amiga por la Estación del Cielo. Hola a todos, muchas gracias Alvarito, a todos bienvenidos a este programa Línea Amiga, de verdad que muy felices nuevamente de encontrarnos aquí. Recuerden que estamos todos los lunes, 6 de la tarde, 7 Miami, de verdad gracias por eso, por sintonizarnos a través de la www.laestaciondelcielo.com o en la fanpage de la Estación del Cielo. Gracias a eso, por comunicarse con nosotros, por estar muy atentos, porque la idea es eso. A través de Línea Amiga de este programa es traer temas que tienen que ver con nuestra vida, temas donde involucramos la cotidianidad, donde necesitamos, a partir de la guía que es la palabra del Eterno, necesitamos aprender a vivir. ¿Ya? Sin más preámbulo por el día de hoy, nuevamente aquí están nuestros invitados, Carlitos y John Álvaro. Muchas gracias por estar aquí, caballeros. Y nada, bueno, sigamos. Estamos hablando, ya venimos en una serie hablando acerca de, primero empezamos con qué significa ser cabeza, el varón como cabeza, y ya esta es la segunda emisión hablando acerca de los roles y la función específicos del varón. Tranquila, mujeres, que ya vendremos con este lugar de nosotras. Por ahora, ellos como cabeza, por supuesto, deben de estar de primero. Así que, chicos, bienvenidos y gracias por estar aquí. Gracias, Adriana, por invitarnos. Gracias a Álvaro y por la compañía de Andrés. Gracias, Álvaro, Adriana. Es un honor de verdad estar aquí con mi hermano John Álvaro, nuevamente acá, continuando pues con esta charla tan importante. Pero vamos a recordar un poco lo que hablábamos la semana pasada. John, tú mencionabas una palabra que me encantó y quedé así como fascinada, que el padre le daba un atributo muy especial al varón y es el ser guerrero. Guerrero, sí. ¿Ya? En hebreo, Gibor. Gibor, de ser hebreo, y obviamente lo que eso representa, valentía, protección. Entonces nada, pues qué rico que sigamos como en ese mismo curso y lo que eso representa, por supuesto, hoy en día, esa palabra en el lugar del varón en la familia. Sí, veníamos hablando sobre las conceptualizaciones de los nombres que se dan en la Biblia, ¿cierto? Pero acordémonos de que la Biblia primero fue escrita en hebreo. Sí. Esas palabras que están escritas en hebreo tienen una raíz y tienen un verbo. Por eso es interesante ir al fondo de cada palabra para entender bien cuál es su significado. Temas que hablábamos, retomando hoy los temas que hablábamos anteriormente, se hablaba de que aparecía la primera palabra que aparece en Génesis, aparece Adán. Y decíamos que Adán representa a toda la humanidad. Pero después el Creador clasifica tanto al hombre como a la mujer, ¿cierto? Y al hombre aparece en las primeras, digámoslo así, en los primeros versículos, capítulo 2 de Bereshit, de Génesis, aparece una palabra que es sacar, que significa varón, macho cabrío y masculino, ¿cierto? Pero a la mujer le dice neget. Neget significa hembra, femenino o mujer, o sea que ya clasifica. Adán significaba todo el compendio, o sea, todo lo que era mujer y hombre, toda la parte humana, la humanidad, pero ya comienza a clasificar en sacar y en neket quién es el hombre y quién es la mujer, quién es el masculino y quién es la parte femenina. Exacto. ¿Cierto? Y aparece también en Bereshit 2.18 hablábamos de otra palabra, negev, que significa idoneidad, que es el papel que le da el Creador a la mujer, a la parte femenina, ¿cierto? Que significa la parte opuesta, la contraparte, y le pone cónyuge, ¿cierto? También hablábamos de que aparece dos palabras después, siguiendo la lectura, aparece ish y Isha, también identificando que el Ish es el hombre, el varón, y Isha es la mujer, ¿cierto? Después hablábamos de un patrón
a seguir, decíamos que el Creador comenzó a delegar unas funciones, ¿cierto? Y unos roles. Y comenzamos a ver en Éxodo cómo el Creador, Éxodo, Levítico y Números y Deuteronomio, comenzamos a ver que el Eterno comienza a delegar unos roles y unas funciones al varón. Entonces, ¿cómo se comienza a identificar esto? Pues comenzamos a hacer un censo, ¿cierto? El pueblo de Israel sale de Egipto, ¿cierto? Con mano fuerte del Eterno. Y dice que hacen un conteo, y ese conteo dice que son 600,000 personas que salen. Pero solamente contó a los hombres. No se contaron a los chicos menores de 20 años, no se contaron a las mujeres y no se contaron a los extranjeros que también salieron, ¿cierto? También hablábamos, después existió un censo, y ese censo solamente se contabilizaba era a los varones, ¿cierto? Que tenían que ser mayores de 20 años hasta los 60 años. ¿Esto para qué? Para poder identificar quién eran aptos para la guerra, ¿cierto? O para la lucha, para la pelea y para los trabajos fuertes que existían en el campamento en aquel entonces del pueblo de Israel. Hasta ahí estábamos, ¿cierto? Aparece, ya sabemos que Is es varón, macho, labrador y soldado. Okay. Entonces ahí comienza el Creador a clasificar, ¿cierto? Esa parte. Pero también aparece en Génesis, dice, te daré la ayuda idónea. Esa palabra ayuda idónea, ¿cierto? Es ser, que es socorrer, ayudar. ¿Y a quién le dio esa función? A la mujer. A la mujer, exacto. Entonces la mujer debe socorrer, ¿cierto? A ayudar ¿a quién? Al varón. Sí. Hay otra, un complemento ahí que también aparece precisamente en esa palabra, es rodear. Eso me parece bien importante, porque aparece también como significado de esa palabra. Además de lo que está diciendo mi hermano, aparece la palabra rodear, y eso sí que es significativo. Claro. También hace parte del cuidado, de estar como pendiente cómo está ese varón. Claro. Cómo se encuentra ese varón, interesante. Claro. Entonces vemos que la palabra que te gusta, que es Geber, ¿cierto? Geber, que aparece ya por allá en Éxodo, y identifica al hombre como Geber, como el varón valiente, ¿cierto? El guerrero, el que cuida. Entonces ahí vemos poco a poco que el Creador va comenzando a dejar ciertas connotaciones en el varón, ciertas responsabilidades, ¿sí? Ciertos deberes que también debe tener, no solamente con el pueblo de Israel, sino con su familia. Nosotros decimos mucho en la congregación de que la construcción realmente del pueblo de Israel va de adentro hacia afuera. Total. ¿Sí? Primero va la familia, y en la familia está el varón como cabeza, ¿cierto? Protegiendo ¿a quién? A su esposa y a sus hijos, abasteciendo a su esposa y a sus hijos, dándole la cobertura de protección, así como dice ahorita Andrés. Ese rodear es que la mujer, la esposa, la compañía ideal que colocó, la compañía idónea del Creador, es rodear al varón. ¿Para qué? Para fortalecerlo. Esa es la idea. Qué hermoso escuchar eso y entender, como siempre lo hemos venido hablando, cómo el Padre en su perfección va cuidando y va dejando esos detalles, entendiendo las diferencias que tenemos, entendiendo el por qué nosotras, claro, los varones son esos guerreros que cuidan, que protegen, que abastecen. Ya habíamos hablado también que son, el tema del labrador tiene que ver con la provisión. Claro. Pero aquí entender que la mujer, cuando lo deseas de rodear, es eso, es fortalecerlo. Y lo mencionábamos la semana pasada, nosotras somos las que estamos animándolos permanentemente en eso, porque pues no es fácil esa función. No me imagino. A ver, aquí tengo 3 caballeros. No me imagino el saber que bajo su responsabilidad está al cargo su esposa, esa mujer que el Padre le entregó, y los hijos. Y entendiendo hoy en día un poco también cómo está el sistema, cómo está el mundo, cómo están las cosas. Y si no está esa mujer también que está allí diciéndole: ole, tú puedes, gracias, gracias por querernos, gracias por protegernos, eres capaz, mira todo lo que tú haces, alentándolo en eso. Yo creo que desafortunadamente por eso sucede lo que hoy en día está pasando. Correcto.
que hay esa disfuncionalidad y ese no entender el rol que tiene cada miembro en su familia. Es que el problema hoy en día es que la mujer está usurpando la función, el papel del varón. ¿Sí? Entonces está haciendo el rol que no le corresponde. Entonces imagínate lo que tú decías, el hombre es el proveedor, pero para ser el proveedor tiene que trabajar fuerte. Entonces si llega a la casa cansado porque está trabajando para poder dar la provisión en su hogar, pero en su casa encuentra es un sitio de combate, un sitio de discusión, donde no encuentra lo que tú dices, ese abrazo, ese abrigo, ese calor, ese recibimiento tanto de su esposa en primera medida y de sus hijos, sino que el contexto se entorna en otra situación. Entonces ahí comienzan también dificultades. Entonces el querer la mujer, ¿sí?, usurpar esa posición, pues comienzan a existir esos problemas internos en la casa. Entonces, ¿qué pasa si un hombre llega cansado, totalmente físicamente y mentalmente cansado? Encuentra en su casa una sala de batalla. ¿Qué puede pasar ahí? O sea, muchas situaciones pueden encontrarse ahí. Claro. Tremendo. Sí. Yo quisiera complementar un poco lo que dijo mi hermano John. Me voy a volver un poquitico porque empezamos hablando de patrones, ¿sí? Recordando lo de la semana pasada. Y también entendiendo la función del varón de Gibor, ¿sí? Que es guerrero. Pero entonces eso es lo que hemos leído, pero vamos en ese orden de los patrones, vamos a leer un pedacito de la palabra que está en Génesis, donde la responsabilidad de cuidar era de Adán, y eso lo hablamos en semanas pasadas, ¿no? Sí. Después vamos y nos encontramos en Nehemías 4:13, yo creo que lo hemos leído, lo voy a leer y yo sé que lo van a recordar inmediatamente. Dice: en las partes bajas del lugar, aquí estaban en ese momento construyendo el muro, dice: en las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, ¿sí?, con espadas y con lanzas y con arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales, teniendo en cuenta, recordemos a quiénes eran los que iban a la guerra, ¿no? Aquí está hablando solamente de los varones. Los varones. Y miren lo que dice acá: y al resto del pueblo, no teman delante de ellos, acuérdense que el Señor es grande y temible. Peleen ustedes por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas y por vuestras mujeres y vuestras casas. ¿A quién le está hablando ahí? Ahí es claro a quién le está hablando. Le está hablando al varón. Entonces vamos a Génesis, vemos que el padre a quién le habla, al varón. Le habla a Adán. Desde un inicio. Sí. Desde un inicio. Y me acuerdo, el Eterno, el padre en ese momento, él sabía quién era el que había iniciado pues como el tema de ir a tomar el fruto. Pero él, ¿a quién llegó? Él llegó y le pidió cuentas al varón. Aquí vemos que él le habla, porque aquí nos está diciendo: protegerás a tus hijos, a tus hijas, a tus mujeres, ¿sí? Y en esa labor que acabaste de decir, de Gibor, ¿sí? Y en este tiempo, la mejor forma y la única forma que tenemos de nosotros, primero, levantar nuestros muros, nuestros pilares, es a través de la palabra. Y segundo, nuestras espadas, también sabemos cuáles son. Claro. A través de la palabra. Esa es la única arma que tenemos en este momento, a través de la palabra. Pero después nos vamos más adelante y nos vamos a Efesios 5:25, y ahí dice, y lo recuerdo mucho porque de ello estuvimos haciendo un taller de parejas, y habla de que amen a sus esposas, así, amen a sus esposas como Cristo, como Mashiach amó a la iglesia. Entonces uno se pasa a veces ese versículo como por encima y, sí, como amó la iglesia, pero ¿cómo la amó? ¿Sí? Se entregó. Al punto de dar la vida, al punto de dar la vida, ¿sí? Entonces ahí va marcando como unos parámetros de la hombría, de la virilidad bíblica, ¿sí? Y ahí la va marcando, y que es fácil, como dice mi hermano, no es sencillo, no es sencillo, porque es entregar la vida física y espiritualmente por mi familia, por levantar esos muros, por estar atentos con esa espada. Entonces, creo que eso apalanca bíblicamente lo que acaba de decir mi hermano John Álvaro, ¿sí? Sobre la importancia de Gibor, ¿sí? De ese guerrero que debe estar ahí
que no es fácil, ¿sí? Recordemos que las batallas se ganan, pero no solos, se necesita de Sí. una construcción De de todo muros, un equipo. de todo un equipo. Y recordando este momento, en esa construcción de esos muros, recordemos que cada uno construía su parte, ¿sí? Cada uno construía, y como familia, cada Ajá. uno, aquí vamos a tener, me imagino, en algún momento, niños, a las mujeres, Las a las damas esposas, primero, claro. ¿sí? Ujú. Y cada uno marcando esos muros que van levantando, pero la responsabilidad, aquí lo que estamos viendo es que era del varón, ¿sí? Era del varón. Exacto. Entonces creo que esos versículos apalancan muy bien Bastante. lo que acaba de decir mi hermano. Mira que... Mira, Sigue, Adriana. interesante, tomo aquí lo que nos habla Carlos y lo que mencionaste ahorita, el tema de qué sucede cuando llega el varón después de trabajar fuertemente, entendiendo su responsabilidad, su lugar, y sabiendo que debe llegar a casa para esa misma construcción y ese cuidado, y hablando un poco del tema del amor, que desafortunadamente hoy en día se ha tergiversado impresionante lo que realmente significa el amor, porque aquí romantizan absolutamente todo, y ahora con el tema de que tú eres lo que quieres ser y debes expresar, y no tienes en cuenta realmente lo que implica el amor, que no es una emoción y no es una reacción, no es la reacción química que sucede con una emoción. Bueno, si ustedes van al tema de las emociones, ya aquí lo vimos, no vamos a entrar ahorita como en eso, es totalmente diferente. El amor se construye y se construye a partir de eso. Tu lugar como ese varón que tiene una responsabilidad, que tiene una función, es el lugar de mujer, que es esa mujer, esa ayuda idónea que viene a cuidar, que viene a rodear el varón, entendiendo también su lugar, como juntos como equipo, que somos un complemento y nos compenetramos, realmente construimos el amor, o sea, lo vamos día a día tejiendo, lo creamos, lo llegamos a crear como sentimiento, porque el sentimiento perdura en el tiempo, no cambia, a diferencia de la emoción. Entonces, cómo va construyéndose ese amor, y es lo que nos permite, y lo hablábamos ahorita, eso es lo que hace realmente que se crea una familia, que se crean esos muros, y que cada uno en ese lugar, en esa función, en ese rol que tiene, va a tener ese hogar, a construir esa sociedad. De lo contrario no. Por eso hoy en día, lo mencionaba ahorita, desafortunadamente se ha tergiversado, porque romantizan el amor, solamente esa primera vista. Y la pasión, ¿no? La pasión, exacto. Exacto. Después de los 3-4 meses que se pasa esa reacción química, todos esos neurotransmisores que pasan ahí, entonces ya como que la veo feíta, ya como que lo veo feíto, ya como que no me gustó, ya todo lo cambia, entonces ya no voy a cumplir y no voy a hacer realmente, ya empiezo a ser egoísta y a pelear y a vivir solamente por lo mío. El problema es ese, Exacto. no saber los roles, Exacto. las responsabilidades que tengo yo, qué función cumplo yo entre una pareja, Exacto. ¿cierto? Y el respeto que debe existir. Total. Pero primero que todo, la responsabilidad que uno adquiere en el momento que uno dice sí me caso. Eso es cierto. ¿sí? Eso es cierto. Entonces, cuando uno ya empieza a asumir sus responsabilidades, esa pasión, pues no va a existir más, porque eso se pierde al transcurrir del tiempo. Ya existen otro tipo de situaciones que se enfrenta uno, que como cabeza de hogar uno tiene que ubicarse, porque la responsabilidad está en uno. Exactamente. Hasta de que su hogar permanezca. Total. Y lo que decías ahorita, ya se habla en relación como al tema de la mujer, es cierto, y la palabra lo dice, mujer resillosa, que es como gotera, como una gotera, lo dice en Proverbios, es como, y resillosa es esa mujer que está todo el tiempo, ay, es que usted no hace, es que usted no escucha, es que usted no mira. Entonces lo mencionabas ahorita, qué triste que llegue el varón cansado, a ver, lo hablábamos la semana pasada, él no tiene la misma capacidad en su pensamiento, a la área cognitiva como nosotras, ni emocional, y quiere llegar a su casa. El varón cuando llega a su casa es eso, es como ese lugar seguro, ese lugar de refugio, donde él primero pues quiere llegar a ver a su esposa, la mujer más bella que tiene, y acuérdense, el hombre es muy visual, entonces como, mía, es mía, porque también tienen esa parte, es mía, y poder llegar y compartir con la familia y tener como esa paz, saber que ya se desconectó de ese lugar de trabajo y llegar, quiero descansar. Pero si nosotras como mujeres no llegamos a hacer eso, llegaste, te atiendo, cómo te cuido, estás cansado, descansa, poderle servir sus alimentos, o sea, mirarlo desde otra postura, Claro. tenerle, como lo decíamos, esa admiración, agradecerle incluso por eso y darle ese descanso. Nosotras las mujeres somos las encargadas del Shalom Bay, que es la paz del hogar, la paz del hogar. Interesante esto. Reforzando lo que decía Andrés en Nehemías, que pasaje muy bueno, muy Sí, bueno. puntual. Tremendo, Sí, muy puntual. En Shemot, Gracias. en Éxodo 21, hablemos algo del contexto.
cuando se hablaba de la esclavitud, ¿cierto? Pero no una esclavitud como la que se maneja en otras culturas o en otros contextos. La esclavitud en Israel era algo diferente. Por ejemplo, si alguien le debía a alguien, lo que hacía la persona era o se ofrecía ir a trabajar durante un tiempo, durante 7 años, o si tenía una mujer, una hija, pues pasaba a la hija. El hombre que estaba ahí, quien aceptaba eso, tenía a su esposa, y como era una sierva, ¿cierto?, podría tener relaciones con esa persona o ser una pareja. Entonces dice la palabra, ya viendo ese contexto, dice en eso: si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugar. Y ninguna de estas 3 cosas hiciere, ella inmediatamente quedaría libre. ¿Sí? Entonces aquí está diciendo que el hombre que tiene que sustentar, ¿qué? Su hogar. Su hogar, total. ¿Sí? Y cumplir sus funciones maritales también. ¿Sí? Esto nos indica, con lo que acaba de decir André, y con lo que hemos venido viendo durante todos estos 3 episodios, es que el Creador le está dejando una responsabilidad al varón como proveedor de su hogar. ¿Sí? Entonces, también existía en aquella época que si la esposa de la persona no podía tener hijos, podía tener otra persona para poder tener hijos, ¿cierto? Eso lo vemos en donde, en Primera de Samuel, ¿cierto? Existía un varón que se llamaba Alcaná. ¿Se acuerdan de Alcaná? Sí, Primera de Samuel. Sí. Que tenía una esposa, Cana, ¿cierto? A Ana, ¿cierto? Ana no le podía dar hijos, pero Penina sí le pudo dar hijos. Y acuerden que la una comenzaba a generarle pues rencilla, Total, ¿cierto? Sí. Tú no puedes, yo sí. Así somos. Correcto. Pero ¿qué decía Alcaná? Porque ¿a quién amaba? A Ana. A Ana. ¿Y qué le decía? Come, él le daba primero a sus hijos, a su esposa que le dio los hijos, pero venía donde Ana y le daba doble también porción porque la amaba. Sí. ¿Sí? Ella fue la que tuvo a Samuel, Samuel. Profeta Samuel. Entonces también vemos en ese episodio quien se encargaba, porque él iba a donde estaba el Mizcán, donde estaba la carpa construida, o sea, el tabernáculo, ¿cierto? A ofrendar corbanos, o sea, ofrendas de paz de Shelamín, y una parte se come, se deja allí para los sacerdotes, la otra se ofrece al Eterno, y otra parte queda para su familia. Entonces ahí se ve y se muestra que él llevaba la comida para su esposa y para sus hijos. Entonces también vemos ese patrón que estamos hablando de seguir, que el hombre es el encargado de sustentar su hogar. Cuando mencionan la palabra proveer, sí me gustaría de pronto que ¿La palabra qué, perdón? Proveer, que es proveedor, que pudiésemos dejarlo un poco más claro en términos de qué, porque se puede llegar a pensar que proveer, y así incluso hay varones que lo tienen en su cabecita, que proveer es, ay, pero yo le traigo comida, yo le pago el colegio, o sea, desde la parte económica. De pronto un poco más desde el tema financiero, económico. Cuando hablamos de proveer, implica todas las áreas. Todas las áreas. Es más, hay un mandato que el Creador dice que uno es el encargado de instruir a sus hijos. Exacto. Cuando viajan el camino, cuando estén en su casa, cuando se acuesten, cuando se levanten, ¿cierto? Que es la oración del Shema. El que recitamos todos los días al levantarnos, Así es. todos los días al acostarnos. Así es. Entonces, esa función también es del varón. Pero esa función también se acaba de cumplir con la esposa, que ayuda, colabora, que esa parte idónea ayuda también a instruir a sus hijos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de nosotros que tenemos un niño y una niña, ¿cierto? La más idónea para instruir a la niña, ¿quién sería? La mamá. La mamá, ¿cierto? La mamá, sí. Y el niño, Tema de género. Correcto. Y el niño sería el varón. papá. El papá, sí, exacto. Y mira, eso es bien interesante porque hay familias, hay hogares donde también el varón a veces dice, yo tengo la responsabilidad sobre mis hijos, no sobre mi esposa.
Entonces es muy interesante, si usted ya tuvo su papá, yo no soy su papá, lamentablemente eso también suele suceder, entonces es muy interesante cuando ustedes lo mencionan y dejan completamente claro a la luz de las escrituras, volvemos a decirlo, no son palabras de hombre, es un mandato del Eterno, cómo el hombre es proveedor en todas las áreas y esa provisión incluye su esposa primeramente y sus hijos, así la esposa trabaje. ¿O estoy equivocada, varones? Totalmente. Es importante dejarlo claro precisamente por lo que les digo, porque hay familias así, hay familias donde, por ejemplo, la mujer trabaja, entonces el varón dice, usted trabaja, usted responda por lo suyo, yo solamente respondo por mis hijos. Eso pasa. Entonces es importante dejarlo claro, estamos hablando acerca de los roles y las funciones y ese orden, estamos hablando, desde el principio lo mencionamos, el orden divino. ¿Para qué? Para que haya esa fluidez, esa estabilidad que queremos todos dentro del hogar, ¿vale? Eso no significa que no hayan problemas, pero sí que haya una tranquilidad, una paz y sobre todo cuando hablamos de los hijos y la instrucción y el ejemplo para los hijos. Entonces es importante tenerlo presente, esa provisión abarca la esposa y abarca a los hijos en todas las áreas. Primeramente, física, sí. Espiritual, Exacto. Es importantísimo. Exacto. Y tal como lo decía John ahorita, el Shema, o sea, todo el tiempo estar con Deuteronomio 6, ¿sí? Sí. Todo el tiempo ahí, instruir a sus hijos y todo ello. Yo tenía unos puntos acá que lo había puesto como la hombría bíblica se puede reducir a unos principios básicos, que es lo que se espera que cada hombre debería cumplir. Y estos son, primero que todo, un hombre debería tener una humildad, como una reverencia delante del Creador, ¿sí? Es lo primero. Amar a aquel que te está dando todo. Cuando entendés y amas al Padre, alguien decía en algún momento, si uno no ama a Dios, difícilmente va a poder amar la persona que tenés al frente. ¿Sí? Entonces me parece que es importante la humildad ante el Padre. El control de los deseos terrenales. Proteger a su de la familia. pasión ahorita. Proteger a su familia. Proveer, tal como lo dijiste ahorita, proveer a tu familia. En todos los sentidos, ¿no? En todos. Y aquí hay un punto que sí que es importante y es dirigir a la familia. Dirigir a la familia, claro. ¿sí? La familia, el hogar es como... El hogar viene de hoguera, ¿no? Hogar viene de hoguera. La función del varón podríamos hacer como la función de los sacerdotes, que era... ¿Cuál era la función de los sacerdotes en el Mishkan? Era no dejar apagar el fuego, ¿sí? Del altar. Del altar. Ajá. Nuestra misión como sacerdotes del hogar, como varones, es no dejar apagar el fuego de ese hogar, de esa hoguera, ¿sí? Yo creo que eso es bien importante, lindo, sí. mantenerlo ahí. Los hombres, dice acá, que no cumplen estas expectativas, no se comportan como hombres. Esto puede sonar duro, no se comportan como hombres, bíblicamente hablando, sino como algo menos que digno, ¿sí? Como, y ya de ello hemos hablado, que somos apartados, consagrados, ¿sí? ¿Y para qué? Con una función, y la función ya está dada, ¿sí? La función está dada y la función el Padre no la va a quitar. Exacto. ¿Sí? Ya es responsabilidad de nosotros si tomamos esa función o no la tomamos. El Padre dijo, aquí está, yo lo consagro, lo aparto para esta función o misión, pero ya está en ti si la tomas o no, ¿sí? Y es triste porque muchas veces no tomamos esa función, entonces ahí, hablando como decía mi hermano ahorita, viene un tema de usurpación, ¿sí? Porque uno ve a veces en los hogares que la que lleva la batuta espiritual es la mujer, ¿cierto? Pero esa usurpación no sea ni siquiera por culpa de la mujer, sino porque a veces como hombres cogemos y le escurrimos el bulto, como decían los abuelos. Entonces, ¿qué viene a hacer la mujer? Viene a suplir, ¿sí? A suplir ese vacío, esa necesidad que hay en ese hogar. Entonces termina la mujer avivando el fuego, cumpliendo ese rol y esa función, entrando a un tema de usurpación, a veces ni siquiera con el ánimo de hacerlo, sino que al sentirse como que bueno, quedó este barco, hay una necesidad que quedó este barco, exactamente, quedó este barco sin brújula, entonces sin timón, entonces viene a tomar, sí, y entonces eso ahí ya viene varias situaciones, ya dicen no, pero es que
los varones ahí ya sentimos, no, es que tú estás haciendo algo que me correspondía a mí, entonces ya me siento como no respetado. Entonces eso empieza a generar una cantidad de cosas, ¿cierto? Entonces ahí ya empieza a verse un ejemplo frente a los hijos, porque los hijos ya empiezan a ver que estamos tratando de pronto a nuestra esposa de una manera no digna, ¿sí? Sí, exacto. De una manera, la palabra de Dios en Génesis, si no estoy mal, me corrigen, 11:17 creo que lo dice, Génesis 3 del 11 al 17 habla del tema del vaso frágil, habla una parte ahí sobre la importancia de la mujer, de cuidarla y todo eso. En Primera de Pedro habla muy bien de Y en eso. Primera de Pedro, exactamente, en Primera de Pedro Sí. aquí la tengo. Y habla precisamente, ahí exactamente habla del vaso frágil, de cuidarla, y el contexto ahí es de protegerla. Pero entonces, recuerdo algo que hablábamos en algún momento en una de las charlas que hacíamos con Adriana y Javier y mi esposa, y era que parte de lo que nosotros tenemos que hacer como varones es dar ejemplo, ¿sí? Dar ejemplo. Y nosotros, así como decías ahorita, podemos cuidar mucho a nuestros hijos, y ellos pueden ver que los proveemos físicamente, que mi papá está trabajando fuerte por mí y todo eso. Pero en el momento en que el hijo vea yo cómo trato a su mamá, va a recordar más eso, ¿sí? Va a recordar, él va a decir, mi papá fue buen padre porque trataba bien a mi mamá, ¿sí? O mi papá va a ser, mi papá fue mal padre porque trataba mal a mi mamá, y se le va a olvidar que le dabas bicicleta, Nintendo, que le dabas todo eso físico, ¿sí? Que lo que hace es, ¿cómo se dice? Como simplemente llenar espacios que a la final vuelven y quedan vacíos. Entonces, importante el ejemplo, importante instruirlos, tal como lo dice precisamente Deuteronomio. Deuteronomio habla y deja marcado la instrucción paternal, que es un proceso continuo y todo el tiempo, A perpetuidad. estando en casa, andando por el camino, al acostarse, al levantarse. Cuando uno escucha estas palabras, uno dice, wow, es que es todo el tiempo. O sea, no solamente de vez en cuando, es que le voy a instruir a mis hijos y todo eso. Dice todo el tiempo, al acostarse, al levantarse. Entonces la responsabilidad que tenemos es una responsabilidad grande, pero también viene Yeshua, viene Jesús y nos muestra cómo hacerlo. Porque dice que Él viene por esa esposa y nos mostró, sufrió, ¿sí? Sufrió, se entregó por ella, Nos mostró el verdadero amor. nos mostró el verdadero amor, nos Exactamente. instruyó, o sea, es algo ¿Cómo debe muy ser el claro. comportamiento? Tal a cual. seguir? Sí, y volvemos al tema de patrón, ¿sí? El patrón a seguir es, ya no vivo yo, ahora Yeshua, Cristo es el que vive en mí. ¿sí? Exactamente. Correcto. Caballeros, ahí me ayudan un poco cuando hablábamos porque es muy interesante lo que mencionabas, Carlito, del tema de que debemos mantener esa hoguera encendida. Cuando hablamos de que el varón debe hacerlo, hablamos a partir de cada actitud, cada instrucción, en que realmente ejerza su rol y su función. Ahí hablamos de que está encendiendo, de que tiene encendida su hoguera, o hay algo más. Prácticamente es eso. O sea, lo primordial es la conexión que exista con el Creador. Total. O sea, ¿cómo estás ante el Creador? Sí. Esa misma imagen es lo que decía ahorita Andrés, ¿sí? Así como yo demuestro amor hacia mi esposa, ese mismo amor es hacia el Eterno. Y Así viceversa, ¿no? Exactamente. Así Y es. viceversa. Y es que ese hogar, recordemos, y vuelvo y hago la simbología del fuego del altar, ¿no? Esa hoguera, ese fuego del altar, ¿lo ponía quién? Lo ponía era el Creador, ¿sí? Ese hogar lo montaba el Creador, O sea, y la primer función, fuego. el primer sí. primer fuego lo daba el Creador. ¿Qué es ¿sí? lo que hace con cada varón? Claro, y ahí ya te da En la esa relación que tiene con exacto, esa- ahí y te da la responsabilidad para exactamente. que Exacto. sigas Entonces, teniendo ese fuego permanente. Exacto. entonces, si yo lo traigo a este tiempo, el hogar, la hoguera, me la está dando el Padre. O sea, mi hogar es un regalo que el Padre me dio, ¿sí? Total. Como sacerdote, es función mía Es que- mantener ese hogar, Que ni siquiera regala. mantener Andrés. esa hoguera. Eso es la bendición más grande que el Eterno nos da. Exactamente. Qué lindo, sí, sí. Pero miren esa relación de, claro, uno y miren que uno puede ver cómo ese fuego, ese hogar, esa hoguera llegaba era a la casa donde él iba a habitar, ¿sí? Claro, en Entonces, su hogar. en su hogar, Exacto. ¿sí? Donde él habitaba. Entonces el Padre nos está dando esa oportunidad de mantener esa hoguera, como le estoy llamando, porque y es bien importante.
Y las herramientas están, sino que a veces buscamos en otras partes, pero las herramientas el Padre nos las está dejando en su palabra. Bueno, chicos, como para antes de continuar, ¿cómo estamos ahí en las redes? Alvarito, cuéntanos cómo están estos bien. ciberestacionarios. Estoy ahí, yo también estoy ahí en la expectativa escuchando y estoy viendo de que el esposo, el padre, es un sacerdote en su hogar. Total. Tal cual. Y Efesios 5:29 dice que nadie puede aborrecer su propia carne. Y cuando estamos unidos no podemos aborrecer a la esposa. Nunca. Nunca. ¿Cierto, Álvaro? ¿Tú Sí, qué? Nunca. ¿Cierto? Efesios es muy claro Además, con eso, ¿no? Efesios hay que leerlo el del 23 para que se entienda el contexto. Completamente. ¿Nos lo explicas antes de...? Sigue con los... Sí, bueno, con los invitados. saludos porque es interesante eso que estaban hablando. Yo estaba viendo de que todo lo que ustedes están hablando del Antiguo Testamento tiene que ver con el rol del sacerdote. Totalmente. No solo en el templo, sino en el hogar. Así es. Y el hogar es el templo. Ujú. Total. Es donde habita Sí, la presencia La del Rey. presencia de Dios. Exactamente. El padre es el que tiene que acercar a su familia a los pies del Señor. Si el padre es malo, los va a alejar. Lo que veíamos en otras ocasiones, Adrianita, de que el niño, la figura paterna cuando está pequeño representa a Dios. Ajá. Y si el padre es malo, así va a ver a Dios y le va a ser difícil poder llegar a los pies. Establecer la relación. Y lo que ustedes están hablando, la Shema, ¿no? Deuteronomio capítulo 6 es claro. Exactamente. Creo que ahí está la base de todo. Bueno, quiero saludar, voy a hacerlo desde mi celular porque esta pantalla... bueno, primero a la pastora Claudia Chamorro. Saludos. Ay, pastora, gracias por hace estar 15 ahí, días estuvimos gracias. hablando. Me dice que no se pierde el programa, pastora Claudita. Gracias, pastora. Sabe que la queremos muchísimo, le mandamos Sí. un cordial saludo. Total. Usted sabe que Adrianita le quiere muchísimo, que yo también le quiero mucho. Y bueno, todo nuestro respeto, toda nuestra admiración por el trabajo que usted viene haciendo. Adrianita, quiero que tú me saludes a la pastora Estela Albornoz, que está de cumpleaños en el día de hoy. ¡Uy, pastora! Bendiciones de lo alto. Feliz cumpleaños, que el Padre la siga fortaleciendo, la llene de mucha sabiduría, misericordia y sobre todo ese amor tan especial que tiene para esos niños. Les cuento, chicos, que la pastora, aparte de ser pastora, es docente, trabaja con niños, o sea, es súper linda. Tuve el año pasado pues la grata pues invitación por parte de ella y hacer una escuela de padres allá en la escuela donde ella labora. Pastora, muchas gracias por eso y mil bendiciones y sobre todo por esa fidelidad. Un abrazo así grandísimo. Espero que nos veamos pronto para darle el abrazo. Rompe presencial. costillas. Sí. María Eugenia, saludos. Mi Maru. Muchachos, fiel. saludos a María Maru Eugenia. es fiel, Maru es Eugenia. fiel. Saludos. Ella es La del grupo, vimos- ¿no? Sí, O Maru sea, es fiel. yo La vimos por digo, ahí en ella Shabbat. es del grupo de la Estación del Cielo, pero es del grupo de ustedes. También, Sí. María Eugenia, ahí Ella está en el estuvo. corazón, ¿no? Sí, total. La pastora Diana Takuma, que también no se también. pierde el programa, Gracias. y etiqueta un poco de personas para que empiecen a ver en la transmisión. escuchar. Ella es toda linda, sí. Gracias. Bueno, yo creo que todos estamos complacidos y encantados de tenerles a ustedes, Álvaro, Carlos, por este tema que me parece, primero porque se nota que ustedes lo han preparado, que lo conocen, que lo han estudiado y que nos lo traen porque a veces por desconocimiento mi pueblo perece, ¿no? Y es bueno que como varones, sobre todo, y que las mujeres también conozcan su rol, porque vemos que Dios es un Dios de orden, ¿no? Y todo lo dividió. Envió al hombre a la guerra, como tú hablabas, pero también le dio una función de que esté en la guerra, pero que también tiene que estar cuidando el hogar, ¿no? Pendiente de su hogar. Sí, no Sí, lo puedes total. cuidar. O sea, no hay pretexto de que porque yo me voy a trabajar, que sería la guerra en este momento, si hacemos De hecho, una comparación. si se estaba recién casado, Sí. Tenía un tiempo. Un año. especial. no se lo llevaban, le bajan un año con Un su año. esposa. Amén, así es. Claro, entonces, si yo me voy a trabajar, no puedo decir, Señor, es que yo descuidé el hogar porque es que yo estaba trabajando. Y el Señor me va a decir, no, usted tenía que cuidar el trabajo y Los que dos. tenía que cuidar Ole, el hogar. eso debería pasar hoy en día también, el recién casado año. como que dedíquese, no, en serio, a su Un casa, año. porque Oh. o sea, el primer año en un matrimonio es, wow, es Interesante. tremendo, entonces para poder fortalecerse. Interesante. Amén, así es. Quiero saludar, y no creo que no lo conocen, si lo conocen me dicen, el pastor José Edinson Urbano, él es el capellán de la policía aquí en la ciudad de Cali, nos está Ok. escuchando. Muchas gracias por estar allí, Saludos. un saludo especial. Muy bien, gracias mi paz por estar allí en la sintonía. La pastora Estela nos dice que muchas gracias, Adrianita,
que Dios les continúe bendiciendo. Amén. Para todos. Judy Anacona. Oh, la Mi conozco. esposa. ¿Sé quién es? ¿Sé La quién ayuda es? idónea aquí, el caballero. Un abrazo. mi niña. Ella opina, Álvaro, dice, el orden del Eterno es un hogar tan perfecto que de la misma forma es la institución más atacada en nuestra sociedad. Total. Tal cual. Así es. Así Que ese es el Muchas tema gracias. por Así hablar, es. ¿no? Uy, es que falta mucho por esto. Ese es el tema Sí. clave de todo esto. Amén, Sí, así es. señor. La ayuda idónea, ¿no? Sí. La pastora Estela está diciendo, Adrianita, por último saludo, que claro, en este año ya lo programamos y en pocos días me comunico contigo Claro que sí, para que pastor. vayas a dar la charla. Gracias. Adrianita, aprovechemos entonces, sé que esto siempre lo hacemos al final, pero si te quieren tener o los quieren invitar a ustedes para dar alguna charla, Claro Adrianita, que sí. entonces redes sociales, números de contacto donde te pueden conseguir a ti y donde puedes llevar a todo este equipo tuyo que has traído hoy a la Estación del Cielo y desde hace 3 semanas, ¿no? Bueno, muchas gracias por eso, Alvarito. Bueno, ya saben que me ubican a través de Instagram o Facebook en @psicosentiriactuar. Y el teléfono, si requieren alguna atención psicológica, el WhatsApp es +57 310 383 3320. Igual, si alguno de ustedes quisiera, es algo ya que hablaríamos con mis amigos de Torah Viviente, sería de verdad un privilegio para nosotros porque a eso estamos llamados, a dar la palabra del Eterno, a ir a las naciones porque el Padre nos ha enviado a eso, a ir a las naciones a dar las buenas nuevas y solamente hacemos eso, le obedecemos al Padre. Entonces, nada, ahí están para que en caso tal de que requieran o quieran, Amén. pues estar con nosotros. Bueno, el último saludo para que continúes, Adrianita, con Álvaro y con Carlos, es a mi amigo y compañero de la Universidad Bautista. Estudiamos teología hace ya casi 12 años que nos graduamos, Guido Horacio Enríquez, que sé que está por allá en el Meta, Saludos, gracias trabajando por con acompañarnos. el gobierno nacional, y me alegra mucho, Guido, que Dios te bendiga para ti y Chévere. toda tu familia. Adrianita. Amén. Muchas gracias. Bueno, chicos, igual hoy entramos al aire un poquito tarde, vamos a darle unos ¿Sí? minutos más. Sí, vamos a darle unos minuticos más. Entramos como 15 minutos. Sí, porque entramos como 15 minutos tarde, de verdad, mil excusas, pero bueno, a veces hay algunas fallas técnicas. Ok, seguimos entonces con el tema de la función y el rol, ¿vale? Yo recuerdo que la semana pasada tú dices que ibas a dejar algo puntual para hoy, ¿o me equivoqué? Una tarea. Sí, no, lo que pasa es que todo esto encierra algo muy importante y lo decía mi esposa ahora, es que se ha minimizado ese rol del hombre, Sí, ¿cierto? Porque se ha minimizado también la importancia de la familia total, en la sociedad, no solamente en Colombia, sino en el mundo. total. Entonces hay una cantidad de variables y situaciones que están ejerciéndose hoy para que esto se minimice y se pierda esa imagen del hombre, ¿cierto? Ujú, Pero eso es un tema amplio porque eso tiene hasta historia, ujú. ¿cierto? De lo que está pasando hoy en día y de lo que se está logrando, sí, hablemoslo así, de la contraparte que es el enemigo, que es lo que quiere es destruir la familia. Y en la primer parte donde apunta el enemigo es hacia el varón. Claro. O sea, minimizarlo para que se pierda esa estructura familiar que es el enfoque del Eterno. Exacto. Por eso cuando decías de Gibor, de ese lugar que el padre le da como guerrero y valiente, me iba también mucho ahí entendiendo lo que pasa hoy en día, ¿no? Como desafortunadamente ese lugar del varón se lo han quitado de una manera impresionante. Como ya el varón, desafortunadamente esa masculinidad, y tú lo mencionabas también, el tema de su virilidad, ha sido totalmente deconstruida de una manera que no tiene valor, no tiene valor. Hablábamos de cómo la mujer ha querido usurpar, a colocar, incluso al ponerse en ese lugar que uno dice, bueno, no tiene sentido, y lo hablábamos por todas las diferencias que tenemos. Mencionábamos hace 15 días o hace 8 días, mencionamos algunas diferencias que tenían que ver con el tema emocional, el tema a nivel de hormonas, a nivel de cognitivo. Entonces decíamos, no tiene sentido. Entonces por eso resaltaba mucho ese lugar como guerrero y como valiente, como ese lugar que viene a proteger y no permitirlo, y lo digo directamente a ustedes varones que nos están escuchando en este momento, que entiendan ese lugar, que no dejarse, no permitir que una mujer venga a lastimar o dañar ese lugar tan hermoso que tienen,
porque para mí es algo muy lindo saber que estamos bajo la cobertura del varón. Mire, en serio, mujeres que me están escuchando, cuando uno logra entender cada rol y cada función, ay, descansamos tanto. Cuando uno sabe que el varón es el que toma las decisiones, que es él, sobre él cae la responsabilidad. Cuando venga el Eterno a pedir cuentas, le va a decir, al varón le va a decir, venga, yo le entregué a usted una esposa. Lo que pasó con Adán, que le dijo a Adán, ¿qué pasó con Eva? ¿Cómo así? ¿Qué pasó allí? Él no llamó directamente a Eva, y así va a ser el padre. Claro, venga, llamó fue al varón. ¿Qué pasó con su esposa? Yo le entregué una esposa, y lo que yo siempre digo, unos hijos 0 kilómetros. ¿Usted qué hizo con ellos? Wow. ¿Usted qué hizo con esos hijos? Eso es lo que va a pasar. Cuando uno de mujer logra entender eso, no significa que, entonces nosotras no hacemos nada, no, o también tenemos nuestro rol, nuestra función, pero podemos hacernos a un lado, podemos dejar tanto orgullo, tanta soberbia, ser tan rencillosas y decir, hey, yo rodeo a mi esposo, yo le cuido, yo soy la que en algún momento le digo, ven, por ahí no es el camino. El radar. Exacto, la brújula, por ahí no es el camino, debemos irnos por ese camino. Claro. ¿Ya? Y decirle eso, tú tomas la decisión, tú eres el varón. Se siente tanta paz, tanto descanso. Es la diferencia de la forma de hablar. Exactamente, total. Sí. Lo que siempre hemos dicho. Mira que yo tengo una experiencia, mi abuelita y mi abuelito era ecuatoriano, ¿no? Se llamaba Rómulo. Okay. Mi abuelita se llamaba Adelina. Entonces, antes de casarse, contaban ellos la historia de que él le colocó una condición a mi abuela, porque él decía, es que yo soy un varón, ¿cierto? Y él era todo un yanqui, todo grandote. Entonces él dijo, yo tengo una sola condición, que yo sea la cabeza de mi hogar, le dijo a mi abuelita. Y mi abuelita le dijo, listo, pero yo soy el cuello de tu cabeza. O sea que para donde va la cabeza va el cuello. Total. Qué lindo, sí, así puntual. Debe ser. Así debe ser. Y lo mencionabas ahorita, la forma de hablar. Total. La forma de hablar es cómo le llego yo. Y no solamente lo decimos en términos de la pareja, ¿no? En general. Aquí lo hemos hablado en otros espacios, cuando hablamos el tema de la importancia de saber dirigirme al otro, de saber hablarle al otro, de las palabras. Y ahorita lo mencionabas, el amor, por Dios. Cuando realmente sé que es el amor, porque el amor no son maripositas en el estómago. Cuando realmente logro entenderlo, y aquí lo hablábamos, ¿qué hizo Yeshua? Jesús, ¿qué hizo? Es que Dios amó tanto al mundo que envió a su único hijo a morir, o sea, a morir. A entregar, se a entregó, dar. O sea, dio. Y eso incluso hace parte de lo que hablamos, la función del varón. El varón da. El hombre da y la mujer es receptora, ¿cómo es que se dice? Sí. Nosotras somos receptoras. Entonces, es importante eso. Cuando yo tengo claro ese concepto, mi forma de ver al otro y de hablar es totalmente diferente. Entonces, eso hace que se construya ese hogar y esa relación. Uh-huh. Sí, es supremamente importante esa parte. Uh-huh. Mira que en Génesis 3, eso es como para que vamos así aterrizando esto. Sí, señor. En Génesis, que ya lo vimos semanas atrás, en 3:16, aparece una palabra que es enseñorear. Sí. Sí, contextualicemos. Total. El Eterno nos saca del Edén, ¿cierto? Sí, nosotros caímos al pecado, ¿cierto? Y nos saca de un sitio y nos coloca en otro sitio. Cambio de estado incluso. Nos cambió el estado, ¿cierto? Ahora le dice, ahora te tocará trabajar fuertemente, le dice ¿a quién? Al varón, para conseguir el alimento. Pero tú vas a enseñorearte ante la mujer. Este es un tema bastante delicado. No, más delicado es la palabra en hebreo, que significa, que es la palabra mashal, es el verbo de la palabra y significa gobernar, dominar y regir. Oh my God. Y es una orden del Eterno. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sustentamos lo que está hablando ahorita Álvaro en Efesios? Porque ese es el sustento, ¿cierto? Y dice así, Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Jesús es cabeza de la congregación, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que
como la congregación está sujeta a Jesús, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. O sea, está siendo Amén. más puntual. ¿De dónde sale esto? De Génesis 3. Maridos, pero venga. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Jesús amó a la congregación y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué siente un padre entregar a su hijo? Nosotros que somos padres. Lo hizo Abraham. Sí. Abraham, el creador le dijo, tráigame a Isaac. Y Abraham sabía para qué. Prepare altar. El que no sabía era Isaac. Ajá. Y esa parte es importante, ¿no? Porque es la primera vez donde aparece la palabra amar. Ajá. Ahí. Entonces la muestra de amar es dar todo. O sea, dar Es todo demostrándolo lo que de más. verdad. Es un amor sacrificial. Esa es la primera parte donde El amor. aparece. Entonces dice aquí, se entregó a sí mismo por ella. ¿Quién se entregó a sí mismo? Jesús. Jesús. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una congregación gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y si Jesús se entregó por nosotros, es porque Él nos estaba apostando a nosotros que vamos a ser sin tacha y sin mancha. Y la única forma de ser sin tacha y sin mancha es obedeciendo sus mandatos. Así es. Amén, así es. Es la única forma. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, Amén. sino que la sustenta y la cuida, como también Jesús a la congregación. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola Ejad. Ejad. Unidad. Tremendo. Eso, muy bien. Unidad, oigan, unidad. No es para allá y para acá, unidad. ¿Puedo hacer una pregunta? Porque es que me encanta lo que estoy escuchando. Que, Ejad. estamos acostumbrados que no debe ser así, ¿no? Pero vemos que los hombres dejan a las mujeres, pero ¿qué pasa cuando la mujer deja al hombre? ¿Cómo? ¿En qué Pero sentido? pasa en términos, sí. Sí, o sea, vemos que hombres que consiguen otra mujer y se van del hogar. Otra compañera, sí. Sí, pero estamos viendo en este mundo, porque tengo el caso de una mujer que dejó al esposo por otro hombre. Es que eso es lo que hablábamos y ese es el tema, yo creo que más contundente y final de estas charlas. Otro programa. es que- Estamos, Adrianita, yo creo que nos vamos a ir todo el año, ¿no? Porque tenemos Amén. muchas inquietudes. Amén. No, bien, Álvaro, a mí me encanta eso. Es eso porque es que la sociedad, ¿sí? Sí. Está permeada. Sí, total. Y hay que entender de qué está permeada y por qué está pasando lo que está pasando. Porque donde existiera realmente el eterno Dios en medio del hogar, mandando ese fuego, Sí. No pasaría. ¿cierto? No va a pasar esto. Claro, no estaríamos eso. No estaría en esto. Pero interesante como todo lo que dice este texto y la riqueza de este texto de Efesios De- 5, ¿no? Claro. De Del hecho, 23 chicos, al 29. Me encantaría y que lo revisemos, que lo miremos. Hemos hablado del tema del amor. Y me parecería importante también que lo pudiésemos bajar aquí, Que lo aterricemos. que lo aterricemos, entendiendo eso, porque por ejemplo hablamos del amor sacrificial donde es darlo todo, pero hasta qué punto yo doy todo, pero resulta que eso puede ser permisividad. O sea, hay que aprender a diferenciar, hay que aprender a entenderlo en términos del amor, Ok. ¿vale? Sí me parece importante, Sí, sí. porque claro, sí, tú lo decías ahorita, nuestro Salvador lo hizo para que nosotros podamos tener una vida eterna y para que obviamente librarnos de eso. Pero hay unas condiciones, y ahorita lo hablamos. Ya, o sea, que por qué lo hizo. O sea, probablemente a nosotros, entre comillas, no nos costó porque pues estamos vivos, ¿vale? A él sí le costó y hasta muerte. Pero nosotros tenemos la condición y es guardar esos mandamientos, es entender esa palabra, es caminar en obediencia. Es negarnos a nosotros, pero el negarme a mí no significa que yo voy a permitir, digamos, que otro me maltrate o me daña. Eso es a lo que voy. Ok. Porque puede llegar a confundirse mucho y a veces las personas dicen, es que yo lo doy todo, pero no recibo o no, ¿me entiendes? Es saber aterrizarlo muy bien y saber
dar a entender lo que representa el amor sacrificial, porque sí me parece, y hemos hablado mucho de ese término amor, y lo que les decía yo ahorita, el amor desafortunadamente se ha desdibujado ese concepto, se tiene muy romántico, muy emoción, muy maripositas, muy pasional. Eso no es amor, eso no es amor. Entonces necesitamos dejarlo claro. Exacto, son emociones, y les digo, nosotros lo hemos mencionado aquí, la emoción es algo pasajero, siempre tiene una reacción, siempre la emoción va acompañada de una reacción y es pasajera. El sentimiento, como el amor, por ejemplo, se construye a través del tiempo, perdura, que es lo que realmente construimos en un hogar. Entonces sí me parecería, chicos, que lo analicemos, y por qué no de pronto mirarlo, si la próxima sesión podríamos como bajarlo, aterrizarlo un poco, que de alguna manera eso nos ayuda también y responde, daría una respuesta también a lo que decía Alvarito en términos de es el tema de los divorcios, porque es que dicen a veces, no, aparte de incompatibilidad de caracteres, que dicen que por eso nos separamos, es el amor se acabó. O sea, a mí cuando me dicen eso en terapia, cuando yo tengo una pareja, yo lo primero que les pregunto es eso. Lo más absurdo. Yo les pregunto eso, yo les digo, bueno, ok, ¿se aman? ¿Hay amor? Entonces, hay unos que me admiran y me dicen, ¿amor? El amor se acabó. Me duele, o sea, duele, a mí me duele. Porque yo digo, el amor no se acaba. Si hablamos realmente lo que es amor, el amor no se acaba. Lo que pasa es que, la verdad, quien nos aterriza, esa varilla Copperwell, la que aterriza todas las señales, sí. es el Eterno. Total. ¿Sí? Porque mira cómo habla Jesús, en hebreo Yeshua. Si me amáis, Juan 14, 15 al 31, guarda mis mandamientos. Hay una acción. Sí. Totalmente. ¿Sí? El amor implica una acción. Y esa palabra que tú dices, yo la mantengo diciendo en la congregación. Y eso desencadena ya dar frutos. No es de mariposita, ni de cosquilleo, ni nada, sino de realidades. Exacto. Y una realidad se vive con responsabilidad. Exactamente. ¿Sí? Entonces, cuando uno tiene el concepto claro de que es una responsabilidad y que las cosas del Creador no son un juego, ni que es un cuento de hadas, sino que hay que vivir lo que el Creador nos dijo cómo vivamos. Así es. Si nosotros interiorizamos realmente al Eterno, ya ese cuento que el amor, no es que el amor pasa a un segundo plano. Lo que pasa son muchos factores que incluyen un hogar. Exacto. ¿Sí? Y lo que incluye un hogar son esos factores de responsabilidad, esas variables que usted tiene que estar manejando día a día, porque todos los días van a haber conflictos, van a haber problemas de todos los tipos. Exacto. Pero usted tiene que enfrentarlos. Y como hijos del Creador no debemos de tener miedo a ningún problema, sino que hay que enfrentar los problemas y solucionarlos. A eso nos ha mandado el Creador. Pero ahí es donde yo voy, mencionaste ahorita algo, es que decías, el amor pasa a un segundo plano. Entonces ahí es donde yo voy, sobre todo en este momento, digo, como se maneja el sistema ahora y cómo los medios nos quieren pues como vender la idea de que si no está, ay, pues las florecitas y el romanticismo y la pasión y entonces no hay amor. O sea, es absurdo, o sea, perdón la palabra, pero no se trata de eso. Entonces por eso sí los invitaría, chicos, que dicen de pronto que podamos como revisarlo un poco y lo miramos también desde ese lugar, además teniendo en cuenta las diferencias, porque lo escucho mucho más de varones que de mujeres, es también lo que hablamos de las diferencias. Nosotras somos netamente emocionales, porque ya los hemos explicado, segregamos 2 hormonas, entonces es una revolución. Los hombres no solo segregan una hormona, entonces son un poco más planos emocional, no significa que no sientan, por favor, sienten, pero son más planos, saben, son más lógicos en esa parte y saben dirigir un poco más eso, sino que son más instintivos. Bueno, ya eso es otro punto, pero sí me parece importante que lo miremos, por lo que les digo. Aquí nos escuchan muchas parejas también, y hay momentos en que a mí me llegan pacientes donde yo, venga, yo le voy a mandar esto, hágame el favor y lo escucha, porque eso es material para eso. La verdad que ¿ya? Y además hay mujeres que se previenen, la verdad hay mujeres, incluso estudiantes de la Biblia, que se previenen apenas habla uno del liderazgo del hombre en el hogar. Exacto. Y Efesios es... No, y vaya a leer primero de Corintios. O vaya a ver primero de Timoteo. Y es triste eso. Y es triste, pero aquí voy a dar como un aliciente, ¿no? Y es que ahí estamos hablando que el liderazgo del hombre es un liderazgo no como el que infortunadamente a veces se ha dado, que es un liderazgo dominante, con arrogancia, un liderazgo que reprime, un liderazgo... un autoritarismo. Un liderazgo negativo. ¿no? Sí, un liderazgo negativo. Entonces, de pronto hay mujeres que se han visto golpeadas por ese tipo de liderazgo, ¿sí?
pero es porque no leemos el contexto de lo que está diciendo la palabra, y es que debe estar así como el padre, como el hombre debe estar sujeto a Yeshua, a la salvación, ¿sí? Exacto. Como debe estar sujeto, entonces viene como en un orden y todo ello. Sí. Y además también venimos muy opacados nuestra vista por los medios y todo eso, la sociedad considera que un hombre de valor es un hombre que solamente se preocupa por lo que decíamos ahorita, ¿no? Por la parte laboral, porque tiene un estatus, porque tiene por la apariencia, una cuenta bancaria saludable, por no decir una cuenta bancaria saludable, como por decirlo de otra manera. Entonces cosas como esa, y infortunadamente a eso le han dado como que no, este es un hombre más importancia, más relevancia. Exactamente. Mira que antes de venir para acá me llegó un amigo, es rabino es como decir un pastor, y estábamos hablando precisamente de ese punto. Una persona que tuvo mucho dinero, él es judío ortodoxo, y su familia lo tenía todo, ¿sí? Pero él tuvo un problema, un infarto hace 2 años, y lo que le recomendaron fue bajarle al ritmo de la vida. Tenía 3 negocios, él es abogado. Entonces lo que hizo fue vender las empresas porque estaba primero su salud. Y lo primero que le interesó a su compañera, a su parte idónea, fue su estatus, que iba a perder su estatus. Más no le importó la salud. Entonces me decía ahoritica, ¿qué vale eso? Exacto. Si lo que más vale es el alma. Estamos hablando ya de conceptos más allá. Y uno de los hijos se fue hacia el lado de su mamá haciendo las mismas exigencias, de que los tuvieran un estatus acá, la mejor universidad, la casa en el mejor barrio de Cali, pero no les importó la salud de su papá y de su esposo. Pero el menor sí le apostó a su papá. Qué bien, qué bien. Amén. Ahí donde yo te hablo de, muchos creen que eso es amor sacrificial. Correcto. ¿Ya? Entonces, no, por eso, de verdad, amigos, les pido que podamos aterrizar un poco eso. Y sobre todo, estamos hablando del varón, que también el varón desde ese lugar, porque ahorita también les decía, cuando hablamos de proveedor, muchos creen que es solamente la parte económica. Entonces, que poderlo entender realmente lo que implica ese concepto de amor, lo que nos dice la palabra, porque lo dice la palabra, no es el amor que nos trae filósofos, que nos trae el YouTube, el Instagram. No, todo está en la Torá. Exacto, todo está allí, todo está en las escrituras. Ágape. Sí. Entonces, ¿cómo realmente poder aterrizarlo para que nuestra mente se dé esa transformación, esa, como dice Romanos, transformarlo, y en psicología decimos esa reestructuración cognitiva, precisamente para eso, para que haya un entendimiento, porque les digo, es doloroso, yo se lo digo cuando me llegan parejas, no es que el amor se acabó, o sea, yo siento un nudo y como el amor no se acabó. Entonces empezar en ese proceso con ellos, de llevarlos a eso. Pero mira que ese es la falta de entendimiento, que no la tienen porque no existe esa escritura en su corazón y en su mente. Exactamente. Sí, ese es el problema. Cuando yo decía que el amor pasa a un segundo plano, no es que deje de existir. Ajá, no es que deje de ser, como dice Primera de Corintios. Correcto, no sino que hay unas variables, hay unas situaciones que existen en el entorno familiar que hay que enfrentar, y que superar. Y que es amor. Claro, es que en últimas, ¿usted qué hace todo? ¿Por qué lo hace? Por amor. Cuando yo me siento, yo les digo a veces, hay conversaciones incómodas, pero hay que hacerlas. Yo les digo mucho eso a las parejas y con los hijos. Hay conversaciones incómodas, pero hay que hacerlas. Vení, esto no me parece, esto no me gusta, no estoy de acuerdo. No significa que no lo ame. O sea, venga, tenemos que hablar. Eso hace parte de resolver conflictos. ¿Pero por qué lo hacemos? Porque amamos. Toca. Entonces es importante. ¿Listo, chicos? Bueno, wow, cibernautas, gracias por habernos acompañado estos minutos de más, de verdad les agradecemos en el alma, porque les decíamos al principio iniciamos un poco tarde, pero bueno, ya les estamos adelantando así unos pinceladitas de la próxima sesión. Sí. Total, de la próxima sesión, si el Padre lo permite, seguiré aquí con estos grandes caballeros, de verdad que son un ejemplo de eso, del amor, de encender esa hoguera en sus casas, con sus esposas y sus hijos, y seguiremos aquí
como les decía al principio, nosotros simplemente somos siervos del Eterno y estamos para llevar la palabra donde Él nos permita llevarla. Amén. Gracias, cibernautas, por esto. Próxima semana, si Dios permite, nos encontramos 6 de la tarde Colombia, 7 p.m. Miami, aquí por el mismo canal, a la misma hora. Alvarito, muchísimas gracias. Muchas gracias, Álvaro. No, Muchas ustedes, gracias, Álvaro. a ustedes por venir acá, a mi tocayo Álvaro, a Carlos, a Adrianita, por este espacio y bueno, aprendiendo, porque creo que nosotros como hijos de Dios estamos llamados a aprender todos los días. Así es, Total. así es. Y cada día tratar de parecernos al Padre, ¿no? Así es. Tener esa sabiduría que Él nos ha dado, que sabemos que aquí no la vamos a tener en la tierra, pero que necesitamos aprender para no caer en los mismos errores que siempre caemos todas las veces. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectó Luigi, EDK, Me de hacía Santo falta. Decibel, los viernes aquí a Me través falta Luigi. de la Estación del Cielo. Sí, gracias a Luigi, gracias a todos por la sintonía. Recuerden que este programa es gracias a Psicosentir y Actuar, @Psicosentir y Actuar en Instagram, ¿no? Y en Facebook, sí. Y en Facebook. Y la serie completa, donde la podemos ver en YouTube. En YouTube la estamos subiendo, canal Adriana Gómez, o también está en la Estación del Cielo. Ahí en YouTube, en alguno de esos otros canales, estamos subiendo todos estos videos para que nos pongamos al día en esta serie tan interesante. Línea de contacto por si quieren tener alguna valoración, alguna consulta de manera profesional, ¿no? Mensaje, por favor, WhatsApp, más 57 310 383 3320. Ese es el número. ¿Lo puedes repetir, Adrianita? Más 57 310 383 3320. Bueno, muchísimas gracias a todos los que se Salud. conectaron con nosotros. Son muchas personas. Les amamos en el amor del Padre. Gracias Amén. a todos por Gracias. estar aquí. Álvaro por apartar su tiempo, Sí, todo su qué espacio, pena. cambiar su agenda. A Carlos, que sabemos que también Sí, tiene ahí su no agenda, trabaja. tiene sus espacios. Y bueno, Adrianita ya está planeada desde el mes de febrero para venir acá todos los lunes. Y bueno, yo vivo aquí. Ya 2 años. Que ya no puedo hacer Amén. nada. Dios les bendiga. Démosle un saludo ahí a la cámara. Chao, chicos, gracias. Gracias, Chao, bendiciones. Chao. Bendiciones. Bueno, vamos aquí.